Buenas noches, todos y cada uno de ustedes que este día se conectan a esta transmisión. Espero de veras que hayan tenido un fin de semana descansador y que este día lunes, bueno, los que ya iniciaron sus vacaciones, pues que los hayan disfrutado y los que aún seguimos trabajando, pues que hayamos tenido el trabajo necesario que es el que nos hace realizarnos cada día en nuestras labores. Bueno, espero de veras que esta semana sea para todos una semana bonita, llena de buenas sorpresas y pues que estemos, como siempre, pues atentos a buscar siempre al Señor. Quiero comenzar este tiempo mencionando lo siguiente, ¿verdad? En medio del encierro obligatorio que hace un año se decretó en El Salvador, como medida para prevenir y evitar los contagios de COVID-19, le leí una frase a un conocido mío. Él la colgó ahí en su perfil de Facebook y me llamó mucho la atención. Y para serles honesto, me puse a meditar en lo coloquial de ello, pero lo profundo de lo que pudiera significar, ¿verdad? Y esta frase decía así: solo el que carga el saco sabe cuánto le pesa. Solo el que carga el saco, perdón, sabe cuánto le pesa. Y era una forma de expresar que era fácil juzgar a alguien sin entender a profundidad eh, por lo que esta persona estaba pasando, sin entender a profundidad la posición o situación en que se encontraba alguien, que era fácil señalar sin entender lo que cuesta estar en una situación o en una condición especial, ¿verdad? Y desde entonces, pues yo la tengo en mente, ¿verdad? Porque él la mencionaba porque le tocaba pagar salarios, ¿verdad? En medio del parón laboral y se dio ahí un asunto de discutir, bueno, cómo le van a hacer, cómo se iban a pagar todos los salarios, ¿verdad? Y él colgó esta frase, ¿verdad? Solo el que carga el saco sabe cuánto le pesa. Pero pensando en lo que hoy quiero compartirles, pienso que esa frase también puede hacernos pensar que a veces solo el que lleva la carga sabe cuánto necesita de ayuda para poder seguir. Hay un relato en el Nuevo Testamento que me hace pensar en que el Señor Jesús pasó por algo así. Llevaba una carga que solo él sabía cuánto pesaba. Llevaba una carga que solo él sabía qué tanto le afectaba. Y llevaba una carga de la cual solo él conocía las dimensiones de la misma. Y donde lo que esperaba de sus amigos era empatía, era acompañamiento, era ayuda para poder seguir, pero que no obtuvo nada de eso de sus amigos, ¿verdad? El relato a que me refiero está en Mateo, capítulo 26, del versículo 37 al 40. Mateo 26, del versículo 37 al 40. Y espero que esto sea enriquecedor para todos. Cuando estaba en esto, pues, y desde hace un par de días, pues tenía la inquietud de compartir esto, porque noto cada vez más un dejo, un sinsabor sobre el tema que quiero compartirles, ¿verdad? Bueno, Mateo 26, vamos, capítulo 26, versículo 37 y 40, dice así, leo la versión, la Biblia de las Américas. Tomando consigo a Pedro y a los de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo. Bueno, oremos, Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias por todo que ahí, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Tú sabes cuánto poder hay en ella, Señor, que ese poder, que esa intención tuya, Señor, que ese por qué está ahí, pues nos envuelva, nos transforme, nos haga ver, pensar, actuar como tú quieres, Señor. Y pues que nuestro andar contigo, Señor, por medio de eso, pues nos transforme, nos haga disfrutar más de ti, Señor. Tú abriendo nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. Sé tú, Señor, trayendo a nosotros tu palabra, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera cosa que yo notaba aquí era la realidad de las cargas personales. La realidad de las cargas personales, ¿verdad? Vemos aquí a nuestro Señor Jesús atravesando una situación complicada. Bueno, para los que hayamos leído más de alguna vez los evangelios, sabemos que está por dar inicio en los momentos cumbres del ministerio del Señor Jesús. Él va al monte Getsemaní, perdón, sí, al Getsemaní. Él está en el trayecto último de su ministerio, ¿verdad? Está por ser entregado, por ser juzgado, por ser maltratado, por ser crucificado y él ser resucitado, ¿verdad? Pero antes de la gloria, pues está este momento que para él es una situación complicada, una situación que era capaz de afectar sus ánimos, sus emociones, su vida misma, de transformar la paz en angustia, de transformar la alegría en tristeza, una situación que es capaz de hacerle experimentar temor, aflicción a lo porvenir, una situación que crea en él el deseo de que las cosas no fueran así, de que si fuera posible las cosas cambiaran, pues que cambiaran. Eh, Situaciones que eran capaces de llevarlo a una súplica intensa, una súplica que se presenta delante del Padre pidiéndole pues que las cosas cambien o sean de una manera diferente. Esto se ve reflejado en frases como comenzó a entristecerse y a angustiarse, mi alma está muy afligida, y la frase pues si es posible que pase de mí esta copa. Lo que el Señor Jesús está atravesando es una situación que para él es complicado, o sea, el relato no es un Jesús actuando, no es un Jesús pensando, bueno, ahorita vamos a actuar así para que se lea bonito ahí en Mateo, sino es una situación que le afecta, que, que lo envuelve, una situación muy humana que está ahí, ¿verdad? La cual él tiene que enfrentarse, ¿verdad? Y si uno se mete en las profundidades de esas frases, uno logra entender que el Señor Jesús está llevando una supercarga. Está en medio de una situación de esas que lo hacen a uno que le arde el pecho de la angustia, de esas situaciones que son capaces de robarle el sueño, de esas situaciones en que uno le da vuelta a las cosas una y otra vez
y no desaparecen, ¿verdad? De esas situaciones que lo pueden llevar a uno a sentir un ardor en el pecho, que siente que el cuerpo se le aguada a uno, esas situaciones que uno puede contemplar el futuro en segundos y uno se pone a imaginar los pormenores, pero no es solo la imaginación, es el hecho de que uno prevé lo que puede suceder y sabe que eso va a suceder y eso que va a suceder o la forma en la que las cosas se van a dar eh, van a traer dolor, van a traer mucho dolor eh, y por lo tanto pues provoca temor, ¿verdad? Es algo súper fuerte, súper intenso, no son palabritas así adornadas, bonitas, o sea, el Señor Jesús está pasando por algo realmente complicado. ¿Ya ha pasado usted por algo así? Y cuando estaba escribiendo esto, espontáneamente me salía la frase, uff, eso es tremendo. O sea, cuando uno está en una situación así, es tremendo, de veras, súper tremendo. Pero en realidad solo el Señor Jesús sabía cuánto pesaba el saco que se estaba echando en carga, ¿verdad? Solo él sabía que era estar en esos zapatos de él. Solo él sabía su posición y su condición. Y la realidad de la vida es que existe una gran posibilidad de que nosotros en determinado momento pasemos por tiempos, por situaciones así, momentos, situaciones, condiciones que cambian o que hacen cambiar todo nuestro entorno. Y hay incapacidad nuestra para poder cambiar las cosas. Y hay diversidad de cosas que pueden provocar eso en nuestra vida, ¿verdad? Un diagnóstico médico devastador, un problema físico sobreviniente de forma espontánea, una muerte, un ingreso hospitalario con pronóstico reservado, una notificación judicial, etcétera. Si el Señor Jesús experimentó algo así, ¿quiénes somos nosotros para ser librados de ello? O sea, hay una realidad, la realidad de las cargas personales que pueden saltar en determinado momento. Y no es mi deseo que nos pase eso, ¿verdad? Pero la realidad nos dice que siempre algo así puede pasar. Entonces, en medio de esas situaciones, el que más sabe cómo están las cosas, el que más percibe toda esa carga es quien lo vive, quien lo padece. En este caso era el Señor Jesús. Luego yo veo la realidad de la necesidad del acompañamiento. En medio de esa situación, el Señor Jesús actúa como todo un humano en medio de una situación así. Y esto es buscar apoyo en las personas que según su sentir pueden ayudarle a sobrellevar esa situación. No, ministro de Seguridad. Veamos el artículo, el versículo 38, ¿verdad? Que dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Me impactó mucho la palabra conmigo, porque es muy humana, porque revela la necesidad de no estar solo, porque revela el deseo de tener a alguien a la par en medio de una situación así, porque revela la necesidad de sentirse acompañado, de sentirse apoyado en medio de situaciones así. Jesús pasó por algo así. Jesús, 100% Dios, 100% hombre,
ahí refleja su humanidad. Está en una situación súper complicada, súper difícil. Lo humanamente, la reacción humana es, bueno, a que alguien me acompañe, ¿verdad? Que mis amigos me acompañen. Y bueno, no es pecado aguantar solo y en silencio la carga, ¿verdad? No es de débiles hacer eso. No es de débiles el buscar el apoyo, el acompañamiento de otros en medio de circunstancias difíciles. Jesús lo hizo. Él verbalizó y compartió su condición, su interior, su preocupación y pidió de otros que estuvieran con él. Obviamente estos con los cuales compartió su situación fueron escogidos, eran aquellos de su más confianza, ¿verdad? Entonces, así que en medio de la tempestad, él ha sentido la necesidad de ser acompañado por otros. Y esto es algo, algo normal, algo que puede pasar, ¿verdad? Y menciono esto porque en los círculos evangélicos a veces se ve como debilidad el compartir a otros situaciones complicadas, el ser vulnerables y comentar con otros nuestras emociones acerca de lo que nos producen las situaciones difíciles, situaciones que a veces pueden resultar hasta penosas, ¿verdad? La idea del cristiano victorioso, que no se aflige, que no se angustia, que no se abate, que no se entristece por lo difícil que está pasando, tiene su cuestionamiento aquí, ¿verdad? Puesto que el Señor Jesús, que es Dios, ¿verdad? Que es Dios hecho hombre, revela su interior a humanos, a mortales comunes y corrientes, y, y lo hace, ¿verdad? El Dios Todopoderoso, hecho hombre, revela su humanidad a otros hombres. Es asombroso. Por eso, obviamente, tenemos un sumo sacerdote empático, ¿verdad? Porque él sabe lo que es pasar por las aguas más amargas y la necesidad que uno puede tener en medio de esas situaciones de amigos, de personas que lo acompañen, de que estén ahí conmigo, ¿verdad? En medio de esa situación, ¿verdad? Hay que dejar claro que él encontró su fortaleza y valentía para enfrentar lo que viniera en la presencia del Padre, ¿verdad? Eso más adelante el capítulo 26 lo deja claro, ¿verdad? Pero antes de eso buscó acompañamiento de sus amigos y sus discípulos. Y a veces yo creo que el Señor nos hace pasar por momentos así, para darnos nosotros también cuenta de lo valioso que es sentirse acompañado, porque es parte del ejercicio de la fe cristiana, ¿verdad? En principio los creyentes no se dejan perder entre sí, están para las buenas y para las malas entre ellos, se supone. Y la tercera cosa, pues la realidad de las acciones del acompañamiento, ¿verdad? Ahora bien, yo no quiero enfocarme en la posición del que necesita del acompañamiento. He hecho un énfasis en la condición de nuestro Señor Jesús, de lo que Él experimentó en ese momento, pero lo he hecho para que siquiera por un momento y por un poquitito entendamos su situación. Es decir, él estaba pasando por un momento verdaderamente complicado, un momento difícil, un momento que lo llenaba de angustia, de temor, eh, pero no quiero enfocarme solo en eso, sino en el hecho de aquellos a los cuales Jesús
pidió el acompañamiento. Pedro y los hijos de Zebedeo. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención la actitud que ellos tuvieron para con el Señor Jesús. Y me pareció tristemente que a veces esa misma actitud que ellos tuvieron es la actitud que nosotros, y lo digo nuevamente, tristemente, y para quizás nuestra vergüenza, a veces hemos tomado. Es el hecho de que alguien necesitado, alguien que está pasando un momento complicadísimo, viene y se acerca a nosotros y nos pide, está conmigo. En este momento difícil, está conmigo. Velá conmigo en medio de esta situación. Y nosotros hemos reaccionado como Pedro y los hijos de Zebedeo. Nos hemos ido por la tangente y no hemos cumplido con lo que esta persona necesitada espera y necesita de nosotros, ¿verdad? Jesús estaba pasando por una situación complicada, una carga que solo él entendía, súper pesadísima, algo que no era fácil de sobrellevar, que era algo que solo él entendía a plenitud, pero él va y busca a sus amigos, a sus discípulos, a sus hermanos, y esa frase, quedaos aquí, velad conmigo, era como decirles, en medio de todo esto complicado que estoy pasando, acompáñenme, estén conmigo, no me dejen perder, no me dejen solo. Y a veces esa es la frase entre líneas que algún hermano, alguna hermana o alguna persona no creyente nos quiere decir cuando nos dice, hermano, hermana, ore por mí, viera lo que estoy pasando, mire lo que le pasó a mi mamá, a mi papá, mire lo que le está pasando a mi esposo, mire lo que le está pasando a mi prima, a mi primo, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi compañero de trabajo. Es, acompáñame, no me dejes solo, no me dejes perder en lo espiritual. Ya alguien le ha dicho a usted, hermano, hermana, lléveme en oración. Esto está complicado. Me han dicho que solo un milagro de Dios puede salvarme. O le ha dicho a algún hermano o hermana, llévenme en oración a mí y a mi pariente. Esto está complicado. Me han dicho que solo un milagro de Dios puede salvarlo y sacarlo de ahí vivo. A veces con lágrimas en los ojos, a veces con la voz temblorosa, a veces con la cara pálida, sin ganas de comer. Esa persona no está bromeando. Esa persona no está actuando. Está necesitando acompañamiento. Está diciendo en las palabras de Jesús, velad conmigo. Estén aquí conmigo. Entonces, el Señor Jesús no estaba bromeando con sus discípulos. No pensó, bueno, para cumplir con el guión que debe aparecer en Mateo, tengo que decir esto y debo fingir que necesito que estos estén conmigo. No, Jesús no estaba bromeando.
Él, en medio de un momento de dificultad, estaba esperando el acompañamiento de sus hermanos. Aunque él conocía sus debilidades, aunque él sabía sus niveles espirituales, pero él estaba con esa expectativa. Necesitaba el acompañamiento de sus discípulos, sus amigos, sus íntimos. Y hay momentos que hasta el más espiritual, hay momentos que hasta el que más sabe de Biblia, hay momentos que hasta el hermano más normal, hasta el amigo que quizás no conoce a plenitud al Señor, lo único que necesita es acompañamiento en medio de su dificultad. Quien nos dice esto por lo general sabe que humanamente nosotros no podemos cambiar las cosas, pero sabe que Dios escucha la oración, que Dios escucha la oración de su pueblo, que Dios escucha la voz del que clama, y aquel que es todopoderoso y que todo lo puede, tiene el poder para transformar las condiciones, y a veces solo está esperando el clamor de un pueblo que se levanta con esa sensibilidad, con esa empatía espiritual. Tristemente, según el relato, los amigos de Jesús no tuvieron esa empatía, no estuvieron al nivel de la expectativa que el Señor Jesús tenía de ellos. No creo que Jesús les haya dicho, velad conmigo. Y en el fondo, bueno, estos son por gusto, no lo van a hacer. Bueno, pero hay que decirles para que aparezca aquí en el Nuevo Testamento. Yo creo que el Señor Jesús tenía la expectativa de que podía contar con ellos, a pesar de la debilidad de ellos. Y esa misma expectativa tiene la gente que tiene el valor de contar con nosotros, que tiene la osadía de abrir su corazón y decirnos, mira hermano, mira hermana, estoy pasando por esto y ore por mí, ¿verdad? Ore por mi situación. Tiene una expectativa de que realmente vamos a estar ahí, que no lo vamos a dejar perder, que vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que esté en nuestro poder hacer, lo vamos a hacer. Pero viendo el texto, como les decía, estos amigos del Señor Jesús, pues no estuvieron al nivel de la expectativa que el Señor Jesús tenía de ellos. Dice el versículo 40, vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, porque no pudisteis velar una hora conmigo. Y eso es triste, muy triste. Generalmente las personas que alguna vez hemos y nos han pedido que los tengamos en oración en momentos difíciles, lo hemos o han hecho con la expectativa de que se va a tener ese apoyo y que no estamos solos, que hay otras voces que están clamando al Señor por nosotros, para que Él tenga misericordia, porque no es un juego, no es una broma, no es un cliché evangélico, sino un asunto delicado, un asunto de vida o muerte, un asunto de perder o ganar. Pero viendo el texto entiendo que eso puede pasarnos a todos nosotros, es decir, no estar al nivel de la expectativa de aquel que tiene el valor de pedirnos que oremos por él, que le acompañemos, que velemos con él. Y esto puede verse en algunas circunstancias que yo pues entiendo
a partir de lo que los versículos que leíamos dicen, ¿verdad? Y la primera circunstancia que puede hacer que nosotros no estemos a esa expectativa y no nos pongamos a velar con el que necesita. Una de esas circunstancias puede ser el no tomar en serio la carga que el hermano o la hermana está compartiendo. Es curioso que el relato que leemos, en él Jesús expresa todo su sentir. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuál sería su reacción si su hijo le dice así? Mira, papá, estoy súper afligido. Siento que muero. Siento que me deshago en esta situación. Obviamente eso generaría una reacción, ¿verdad? Preguntas, ¿qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Mira, algo generaría en nosotros, pero parece que los discípulos no toman con seriedad o con la seriedad de vida las palabras de Jesús. No vemos en el texto las preguntas correctas de parte de ellos hacia Jesús. Señor, ¿qué te provoca eso? ¿Desde hace cuánto? Y mucho menos vemos acciones que correspondan a lo que Jesús expresa. Como por ejemplo, a lo latino, ¿verdad? Un abrazo de esos abrazos ricos que uno puede experimentar cuando las cosas van bien mal, ¿verdad? Unas palabras de ánimo, consuelo, Señor, pero aquí estamos, toma ánimo, somos tus discípulos, estamos contigo. Nada que ver, ¿verdad? Y yo insisto, el Señor, al decir estas palabras, no se estaba haciendo el sufrido, no estaba actuando. Él estaba abriendo su corazón. Él estaba expresando lo que había en él. Y en ese momento, su alma estaba muy afligida. Él se había entristecido y él estaba angustiado. Pero ellos no notaron la seriedad de esas palabras, de esa frase. Él estaba angustiado, entristecido, y esas son sensaciones terribles, porque envuelven con un pavor enorme a la persona que experimenta eso. Pero ellos, al menos en el texto, no quedó registrado ninguna reacción al respecto. La segunda circunstancia que nos puede evitar ser empáticos, ¿verdad? Y cumplir con esa expectativa es el ignorar o desconocer la magnitud de la situación por la que está pasando el otro. Y vuelvo a esa frase, ¿verdad? Solo el que carga el saco sabe cuánto le pesa. Y hay situaciones verdaderamente complicadas. Solo el que ha perdido un familiar sabe lo difícil que es pasar por eso. Solo el que le han amputado un miembro de su cuerpo, solo él sabe lo difícil que es pasar por eso. Esa es una realidad. Pero en alguna manera nosotros somos retados a dimensionar la condición de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro amigo, de nuestra amiga, para estar ahí, para animarnos a estar ahí, para acompañar, porque entendemos lo grave de la situación, lo delicado de la situación, lo profundo de la situación.
Los discípulos muestran que desconocen lo que está por afrontar el Señor Jesús, a pesar de que el Señor Jesús ya se los había anunciado anticipadamente todo lo que pasaría, ¿verdad? Los discípulos no comprendían todo lo que significaba eso. Por ejemplo, alguien que pierde el empleo se hace preguntas bien difíciles, ¿verdad? ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a hacer para comprar la comida? ¿Cómo voy a hacer para pagar la casa? ¿Cómo voy a hacer para pagar el colegio de los niños? Ve su edad y se puede preguntar, ¿y ahora dónde voy a conseguir trabajo con esta edad? Y si una persona en esa condición me dice, mire hermano, ore porque me salga trabajo, él no está bromeando. Él desearía que desde lo más profundo de mi corazón yo clamara por él. Le dijera, Dios, ten misericordia de mi hermano, mira su situación, tú la entiendes mejor que yo, provee. Lo haría con esa intensidad como lo haría el mismo necesitado. A eso me refiero con esto. El entender la magnitud del problema nos mueve a nosotros a orar al tamaño de la magnitud del problema. A veces un comprender superficial nos puede llevar a ver de menos la situación del otro y por ende no entender lo importante que para alguien sea que nosotros de verdad estemos orando por él o por ella. Eh, es, es algo que nos puede pasar tristemente. Eh, Podemos actuar de esa manera. Y la otra circunstancia que nos puede evitar tener esa empatía o actuar con esa empatía espiritual es estar ensimismados en nuestras propias necesidades. Fíjense que para los discípulos la necesidad más importante era la de dormir, porque así se autosatisfacían, porque así suplían su propia necesidad. No era para ellos igual o más importante la situación difícil por la que estaba pasando el Señor Jesús, sino que lo más importante para ellos era su sueño, era su dormir. No tenían tiempo para acompañar al Señor Jesús, sino solo para dormir. Sin duda alguna, todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, luchas, pero hay momentos en que los otros o nosotros estamos pasando por cosas muy superiores, de plano que muy superiores, que son de vida o muerte, pero parece que de repente podemos correr el riesgo de enfocarnos más en nosotros y no dedicarnos a los demás, a pesar de que nos lo hayan pedido. Quiera Dios que no estemos nosotros en una actitud así. Que el Señor nos ayude a tener la empatía, la sensibilidad para acompañar en sus dificultades a quien nos pide que le acompañemos, a que velemos con Él en medio de ese momento difícil. El Señor Jesús esperaba eso de sus amigos y el Señor Jesús sigue esperando que actuemos así en favor de la persona que lo requiera y necesite de nosotros. Es importante que nuestro enfoque al respecto sea renovado en el sentido de revitalizarnos y hacer nuestros, como la fe cristiana enseña, ¿verdad? Hacer nuestros las cargas de los demás para
para cumplir con el mandamiento, ¿verdad? Amar al prójimo. Es interesante este pasaje porque abarca a los dos lados, ¿verdad? El que necesita, pero también abarca al que le piden que acompañe. El que necesita acompañamiento debe escoger. El Señor Jesús así lo hizo. Escogió a Pedro y a los hijos de Zebedeo. El que necesita acompañamiento, una vez que ha escogido, debe abrirse. El Señor Jesús lo hizo. Encontró su grupo de confianza y él se destapa. Mi alma está afligida. Pedro y los demás no eran adivinos, ¿verdad? Y a veces así nos pasa, o sea, uno no es adivino. A veces hay que hablar claro y decir, hermano, hermana, estoy pasando por esto. Siento la confianza. Por favor, ore por mí, ore por esta situación. Acompáñenme, vele conmigo en medio de todo esto. El que necesita acompañamiento debe saber que por encima de los hombres, la fortaleza viene del encuentro con el Padre. Y no debe estar esperanzado en los humanos primordialmente, ¿verdad? Que eso también es una lección que deja el capítulo 26, ¿verdad? Porque igual, o sea, si Jesús hubiera tenido a sus amigos, o sea, nada que ver, ¿verdad? Él va al Padre y en él encuentra la fortaleza que necesita. Pero él no omite o no ve de menos el hecho de buscar el acompañamiento de otros creyentes, de sus discípulos en este caso, sino que primero hace eso y hace lo que él tiene que hacer. Bueno, oren por mí, pero yo también me voy a ir a encontrar con el Padre a suplicar por mí. Bueno, y el que le piden el acompañamiento debe tomar con seriedad la dificultad del necesitado. Y el que le dice, hermano, ore por mí. Por favor, ore por mí porque está pasando esto y lo otro. No está jugando. Para él, para ella, esa situación es importante. Es impostergable. Entonces hay que tomarlo con esa seriedad. No es algo trivial. Al que le piden el acompañamiento, debe hacer el esfuerzo por entender la magnitud de la carga del que le pide el acompañamiento, y eso le va a servir de motor. O sea, cuando uno entiende la gravedad de las cosas, la magnitud de las cosas, uno actúa a ese nivel. Siempre en mi mente viene el ejemplo de los ninivitas. Me admira porque ellos actuaron al tamaño de la amenaza. O sea, ustedes van a desaparecer y ellos no escatimaron. O sea, ellos al entender las cosas actuaron al nivel que tenían que actuar. Y eso es lo mismo aquí. Si nosotros entendemos todo lo que puede pasar en la vida de nuestros hermanos a causa de situación, créanme que ya, sí, pues uno está ahí también, Señor, 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 por favor. Y la otra cosa es que el que le piden el acompañamiento, obviamente debe sensibilizarse con la necesidad del otro e interesarse legítimamente en el otro y dejar de enfocarse en sí mismo. Y esto tiene dos aristas, ¿verdad? La primera es el interés legítimo. Cuando alguien abre su corazón, no es para que uno ande chambreando, va. No es eso. Es para pedir, para clamar, para estar ahí espiritualmente en lo que uno debe estar. Y lo otro es
en de plano hacer tiempo para eso. Yo conozco un par de hermanas que admiro por eso. Bueno, el Señor les ha puesto una sensibilidad especial quizás, pero a veces de madrugada mandan oraciones, ¿verdad? Y es porque están orando, no es porque han programado el teléfono, sino que están ahí intercediendo, ¿verdad? Intercediendo. Esto es vital para el cristianismo, hermano. Esa empatía espiritual. ¿Cuántas personas se han acercado al cristianismo esperando eso y no lo han encontrado? Se han ido decepcionadas porque ven la frivolidad, ven la falta de interés real y mejor se van. Así es que necesitamos clamar al Señor y pedirle a Dios, hazme empático con el que necesita, con el que le está pasando feo y tiene la confianza. Voy guiado por ti a pedirme que lo acompañe, que vele con él en medio de esta situación. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Que el Señor nos ayude a ser empáticos, a cumplir con la expectativa que el Señor tiene de nosotros al respecto. ¿Qué les parece si oramos? Y bueno, si hay por ahí alguna petición de oración, pues si la hace saber, qué bien, ¿verdad? Y si no, pues oramos. Bueno, oremos entonces. Hermano Rodney, perdón. Hola, hermana. Hola. Bueno, pido oración por mi mami, ¿verdad? Porque el Señor ponga riñones nuevos en ella y todas, bueno, otras partes de su cuerpo también que están dañadas, que el Señor pueda obrar, ¿verdad? Un milagro en ella. Vaya. Fíjese, hermana, que no le escuché bien. Le escuché distante, disculpe. Uy, Hoy sí, quizás, sí. gracias. Sí, por mi mami, por los riñones de ella y otras partes, pues, de su cuerpo que están dañadas, que el Señor pueda obrar, ¿verdad? Un milagro. Esa es mi oración. Ok, hermano. Está bien. Hermano Rodney, quisiera que pusiéramos en oración a un compañero de trabajo que este día me acaba de mandar la noticia de que su hijo y el prometido de su hija se ahogaron en una playa. Así es que Dios pueda, él se llama Cristian Magaña, que podamos orar por él, ¿no? El micrófono, hermano Rodney. Hermano Rodney tiene el micrófono muteado. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque por tu palabra. Bueno, al menos a mí siempre pues es tan luz, tan refrescante, tan fuerte, tan viva, Señor. Y esta noche, Dios, especialmente yo quiero pedirte por tu iglesia,
por tu iglesia, Dios, porque pueda tener esa empatía, esa sensibilidad, Señor, hacia las personas, hacia los demás hermanos que, que están pasando por momentos angustiosos, momentos de aflicción, momentos de dudas, de temor, momentos que se ven bien oscuros, Señor, y que podamos velar con ellos, Señor, eh, como tú velas por nosotros, Señor, que podamos cumplir el ministerio, Señor, ese nuevo mandamiento, Señor, de amarnos los unos a los otros, Señor, de esa manera también, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la frivolidad, eh, por la forma a veces, Señor, en que hemos tomado la necesidad de nuestros hermanos y no la hemos valorado, Señor, como se debe. Y por ende, pues no hemos clamado, no hemos estado ahí, Señor, delante de ti, pidiéndote misericordia, pidiéndote que te levantes, que actúes, que te muestres, Señor, con tu brazo poderoso, Señor, con compasión, Dios. Y pues si tú has permitido que las necesidades se compartan, Señor, es porque tú tienes la expectativa de que estaremos ahí velando, Señor, que estaremos ahí presentes delante de ti, Señor, intercediendo, eh, presentándote, Señor, las peticiones. Así es que, Señor, obra así en tu iglesia, Señor. Obra en los corazones para que no haya mezquindad, Señor, sino que haya un interés sincero en la necesidad del otro, que no se le dé la entrada al enemigo, Señor, para que la necesidad de un hermano sea la comidía de una plática estéril, mundanal, sino que sea combustión para nuestras oraciones, para nuestro clamor, Señor. Perdónanos cuando nos hemos interesado más en nosotros, en nuestras necesidades, en que tú suplas lo nuestro, en que tú proveas para lo nuestro, y hemos olvidado la necesidad, el padecimiento de otro hermano. Y perdona también, Señor, cuando no hemos sido sensibles a tu voz. No hemos puesto nuestro oído, Señor, allí para ti, para ser instrumentos tuyos de paz, de consuelo, de guía, de, de declarar lo por venir en las vidas, de traer, Señor, lo que tú quieres traer a cada vida, Señor. Cuántas personas en medio de una gran necesidad, en medio de una situación súper complicada, llegan a una iglesia, se conectan a un servicio por este medio, y lo que quieren es una respuesta tuya, Señor, es algo que viene directamente a tu corazón a responder una necesidad. Personas que andan buscando una palabra de esperanza, una guía, Señor, o una resolución tuya, Señor, pero como nosotros no hemos estado ahí con tu voz, no hemos podido ser esos instrumentos para que el que viene enfermo y tú has dicho que lo vas a sanar, decir, bueno, sé sano en el nombre de Jesús, porque Él dice que eres sano. Porque el que está angustiado, Señor, porque no tiene
tú has dicho que le vas a dar, pero no está tu voz ahí diciéndole, no te preocupes, soy tu proveedor, tu sustentador. Esa palabra tuya tan poderosa, Señor, es en no temas, yo estoy contigo. Obra así en tu iglesia, Señor, para que pueda ser de plano tu vocera, tu voz de vida, tu voz de libertad y también tu voz de poner las cosas claras, Señor, porque también es parte de las necesidades que podemos tener. Y ahora esta noche, Dios, delante de ti te pedimos, Señor, porque tengas misericordia, Señor, de la vida de Cristian Magaña, Señor. Dios, él está pasando por aguas bien amargas, por situaciones bien complicadas, por cosas bien difíciles, Señor. Tú sabes cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto desaliento, cuánto pesar, Señor, trae a nuestras vidas la pérdida, Señor, de los que amamos en esta tierra. Tú sabes todo la situación que se da en nuestro interior, las preguntas, los hubiera, los por qué, todo eso, Señor. Yo te pido, Señor, que tú que sabes qué es, tú sabes que ver morir a los que amas, Señor, tú puedas consolar, Señor, como tú sabes hacerlo y con las palabras y la forma que tú sabes que es la forma adecuada, la forma ad hoc, Señor, para él, que él pueda experimentar un consuelo, una paz sobrenatural, Señor. Y pues también, Dios, en medio de todo eso hay necesidades económicas, hay imprevistos económicos, Señor, que seas tú también proveyendo, Señor, seas consolando a su familia toda de esta situación, que seas tú obrando, Señor, obrando, Señor. Te pedimos también por nuestra hermana Rosa de Castillo, Señor. No estamos bromeando, Señor, con esa necesidad. Ella necesita, Señor, de tu sanidad. Ella necesita, Señor, de que tú actúes, de que tú te levantes, Señor, de que tú una vez más, Señor, tengas misericordia de ella y le concedas sanidad, Señor. Ya en el pasado, bueno, soy testigo de cómo has actuado en su vida, Señor, cómo tú le has revitalizado, cómo tú has actuado en favor de ella, Señor. Ten misericordia, Señor. Una vez más, ten misericordia, Señor, y conforme, Señor, a esa compasión tuya, Señor, a ese amor tan grande, tan fuerte, Dios, sé tú teniendo misericordia, Padre. Te rogamos también, Señor, por los demás hermanos y hermanas de la congregación que están pasando momentos difíciles en el silencio, no han tenido el valor o la confianza, así como tú, Señor Jesús, de decir directamente, mi alma está afligida hasta la muerte, sino que se han reservado en silencio su pesar, su lucha, su temor, su situación. Pues allí, Señor, sé tú visitándoles,
sé tú llegando a sus hogares, a sus habitaciones y trayendo bendición, Señor, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo fuerza, Señor, trayendo nuevo ánimo a cada uno de ellos, Señor. Conoces sus luchas mejor que ninguno de los que está aquí, Señor. Ten misericordia. Te pedimos por los hogares, las familias de tu iglesia, Señor, porque seas tú sosteniéndolas en medio de la dificultad, en medio de esta situación que no se termina de ir, Señor, que seas tú teniendo misericordia, Señor, obrando en la salud de tus hijos, de tus hijas, y pues trayendo tu bien. Agradecemos tu amor, tu gracia y misericordia. Agradecemos tu favor a nuestras vidas, Señor. Hemos estado orando, Señor, con mi iglesia por los que se han apartado, por los que se han alejado. Bueno, Dios, sé tú trayendo tus ovejas a tu redil. Tú las conoces por nombre. Ellas saben distinguir tu voz. Tú las conoces, Señor. Sé tú trayéndolas, Señor. Bendice y ten misericordia de esta nación. Pues síguela sosteniendo, Señor. Sé tú teniendo misericordia de ellas, Señor, de las naciones que están sufriendo esta situación del COVID, Señor, por México, por Brasil. Según las noticias, Señor, están batiendo récords de muertes, de contagios, de rebalses, Señor, de hospitales, de falta de insumos médicos, Señor, para poder contrarrestar esto, Dios. Solo tu mano, Dios. Solo tu mano, Señor. Solo tu poder puede decir basta. Solo tu autoridad, Señor, puede ponerle un hasta aquí a cualquier situación, Señor. Solo tu voz, Señor, puede decir ya estuvo. Ten misericordia, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que son perseguidos a causa del reino, de tu justicia, Señor. Ten misericordia a nuestros hermanos, Señor. Guarda sus vidas, sus familias. Sé tú fortaleciendo, Señor, y avivando esa fe en ti, Señor. Ese amor, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo. Que el Señor los bendiga y me alegro de verles. Amén. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, entonces. Gracias.